Ahora estamos en el Parque La Venta, en Villahermosa, Tabasco. ¿Qué nos queda? Uno de los temas que más causa controversia entre los miembros de la iglesia, entre los eruditos y aquellos que se dedican al estudio científico del Libro de Mormón, pues es la geografía. Existen muchas teorías, muchos credos, muchos pensamientos. Sin embargo, creo que la mayoría de los que consideran que es Mesoamérica las tierras del Libro de Mormón consideran que en el caso de los jareditas pudieron haberse ubicado entre lo que es el estado de Oaxaca y el estado de Tabasco, en la República Mexicana. En otro video les explicaré un poquito más detalladamente las diferentes rutas que pudieron haber tenido tanto los nefitas, que bueno, esa es una de las rutas que más conocemos, pero inclusive la ruta mulequita y la ruta jaredita para poder llegar a lo que es el continente americano. En otros videos voy a ser más específico en cuanto a esto. Por el momento basta decir que de acuerdo a la información que se tiene hasta hoy, la mayoría de los eruditos, entre ellos algunos de los más reconocidos en cuanto a las teorías de Mesoamérica, la mayoría de hecho considera que en el caso de los jareditas llegaron a América por parte del Pacífico. De acuerdo a esta teoría, se cree que ellos muy probablemente hayan llegado a algún punto en la costa del Pacífico en la República Mexicana, y estos, a su vez, los jareditas fueron tomando las tierras en algún punto. De acuerdo a la historia del Libro de Mormón, se habla mucho sobre la historia de una ciudad en específico que llama mucho la atención. En este caso hablamos de la ciudad de Morón. La mayoría, si no es que casi todos los eruditos consideran que es la zona arqueológica de San José Mogote, más o menos a 28 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Se considera que es esta fue probablemente la ciudad de Morón. Esta, de acuerdo a investigaciones, y como pueden ver ustedes en mi otro video que se refiere a las tierras jareditas, bueno, se sabe que esta cultura tuvo gran conexión con el Golfo de México, específicamente con La Venta y con otras culturas que hoy se conocen o se reconocen como área cultural olmeca. De acuerdo a lo que la mayoría de los eruditos consideran, se cree que, como se lee en el Libro de Mormón, en algún punto alguna gente de esta ciudad se separa, o digamos que se aleja hacia el Golfo de México para crear otra ciudad. De acuerdo a la escritura, esta ciudad que se convierte en es un centro político y religioso muy importante, es la ciudad de Lib. Se menciona que esta ciudad fue construida muy cerca de donde el mar separa la tierra. Esto está en Éter 10:20. Por esto y otras situaciones más, se cree que precisamente la ciudad de La Venta podría ser aquella ciudad de Lib en algún punto en la historia del Libro de Mormón. Hoy se considera, y es muy importante para la mayoría de los investigadores con respecto al Libro de Mormón, la mayoría considera que el área cultural que hoy se conoce como olmeca está estrechamente ligada a los jareditas. Hay que recordar, y eso lo he mencionado muchísimo, es que en realidad nosotros consideramos que estas culturas no son, no todos los olmecas eran jareditas, ni todos los jareditas eran olmecas. Estas culturas que hoy se leen en el Libro de Mormón son parte de una cultura mayor. Lo que hoy consideramos como cultura olmeca es una cultura mayor que muy probablemente los jareditas estuvieron englobados, pero no en esta cultura, no necesariamente y no únicamente en esta área cultural, sino en general, como les mencionaba, en el área de Oaxaca y del Golfo de México, específicamente Tabasco y muy probablemente una parte de Veracruz. La cultura olmeca hoy en día, por su ubicación, por el área en la que se ubicó, por el tiempo en el que existieron en Mesoamérica, para la mayoría de los eruditos que se dedican a investigar sobre el Libro de Mormón, la mayoría de ellos consideran que muy probablemente los olmecas, pues el día de hoy son el mejor candidato a ser los jareditas. Hay muchos factores más que nos dan una idea de por qué sí podrían ser ellos realmente los olmecas, por sus cuestiones políticas, religiosas, sociales y por muchas otras cosas más, por el estilo de guerra, pues parecería
que sí realmente están conectados, pero bueno, al final pues la decisión la van a tomar ustedes, ¿no? Si son o no son los olmecas, los jareditas, pues es una decisión que tienen que tomar ustedes. Específicamente, uno de los detalles culturales más reconocidos de la cultura olmeca es precisamente la edificación de estas cabezas olmecas, de estas cabezas colosales que hoy se cree muy probablemente servían como registro de los antepasados de los reyes olmecas. Es muy probable que estas piedras, estas cabezas colosales hayan sido utilizadas para precisamente la entronización de los reyes. Solo quiero mostrarles la pieza que está detrás de mí, una de las cabezas colosales que son iconográficas para esta cultura. Quiero que pongan atención en el casco, en la parte de arriba, exactamente ahí van a ver este jaguar, la garra de jaguar que era impuesta sobre los gobernantes. Era una manera de pasar el poder. Los olmecas creían que el jaguar imponía las garras sobre la cabeza de los jerarcas y les daba la autoridad para gobernar. Tal vez una de las partes más importantes que podemos reconocer con respecto a estas cabezas colosales, con respecto a la cultura olmeca, es que de acuerdo a los epigrafistas, se cree que estos, digamos, como cascos que tenían estos gobernantes, tienen estos dibujos de garras de jaguar, y la mayoría de los eruditos consideran que muy probablemente estos jerarcas mostraban que recibían la autoridad por parte del jaguar. El jaguar es el animal en el área de Mesoamérica que representa la realeza, por ende siempre el jaguar estaba inmiscuido o digamos pintado o expresado de alguna manera cerca de todas las áreas donde se han encontrado piezas o palacios o cuestiones que tengan que ver con la realeza. En el caso olmeca no es la excepción, se considera que estos reyes representaban precisamente la autoridad para gobernar por medio de la imposición de garras, es decir, el jaguar imponía sus garras sobre la cabeza del rey y le imponía la autoridad para gobernar. Por eso es que, como se ven en estas imágenes, la forma o digamos la garra, ya sea en un caso doble y en el otro caso de una sola garra, representaban que estos reyes habían recibido la autoridad para gobernar. Quiero mostrarles otra pieza, igual otra cabeza colosal, la que tengo detrás de mí. Esta pieza me llama mucho la atención, es muy importante. Como la que les mostré hace un momento, pues pueden ver que también existía un símbolo de la imposición de garras sobre la cabeza de este jerarca. La diferencia aquí es que, como ustedes pueden ver en estos detalles, se intentó borrar dicha autoridad. Muy probablemente algún jerarca de otra población, al incurrir en esta ciudad, trató de destruir los símbolos que representaban la autoridad de este jerarca. Por eso van a ver aquí pequeños cortes que se hacen o que borran precisamente el símbolo de la garra del jaguar sobre este jerarca, un símbolo importante. Bien, miren, este altar que se encuentra detrás de mí se le conoce como el altar triunfal. Muchos de estos altares en un principio, o muchas de estas piezas en el principio, los arqueólogos consideraban que eran altares, eran lugares donde se hacían ofrendas. Hoy la mayoría de los arqueólogos creen que precisamente estos eran tronos donde el rey en la parte de arriba se postraba con una piel de jaguar y donde pues él hacía su cabildo general con los jerarcas de otras culturas, de otras ciudades, ¿okay? Me llama mucho la atención este tipo de altares. Son muy comunes en la cultura olmeca. Sin embargo, si ponemos atención también, por ejemplo, en el libro de Éter, capítulo 10, versículo 6, se menciona cómo Riplakish hizo un altar sumamente pues rico y ataviado, ¿no? Esto me llama mucho la atención porque esto es algo común en el caso de la cultura olmeca. Como se ve en esta imagen, así es como se considera o se cree que estos antes mal llamados altares, hoy se considera que en realidad eran tronos que eran ricamente ataviados para que el rey pudiera expresar su mayor autoridad. Se encontraba a cierta altura donde podía imponer un poco más su autoridad. De acuerdo a cómo se ve en la imagen, estos tronos eran utilizados para presidir cualquier tipo de ceremonia o ritual. Ok, miren, pues me encuentro precisamente en esta estela. Esta estela podría ser una de las estelas más importantes para la cultura de la iglesia, es decir, para los miembros de la iglesia. Esta escultura tiene información o tiene símbolos que podrían llamar la atención, que podrían estar conectados con el Libro de Mormón. Hay muchos que inclusive han considerado que esta estela tiene la historia en el momento en que Coriantum entra a la cultura de Zarahemla. ¿Okay?
¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, hay unos personajes que se encuentran en mis espaldas. De acuerdo a los arqueólogos, esta piedra muestra el momento en que dos jerarcas se unen o tienen una pequeña plática y se unen a una sola ciudad. ¿Ok? Van a ver arriba de ellos algunos personajes que están flotando, podrían ser sus antepasados o inclusive algunos chamanes. Lo que me llama la atención es los personajes precisamente que tienen este momento que se unen en una sola ciudad, pues tienen figuras o detalles que no pertenecerían exactamente a la cultura olmeca como tal. Hay quienes le han llamado a esta piedra la piedra de Coriantum. La verdad es que yo no podría decirlo exactamente, pero tal vez está conectada con el libro de Mormón. ¿Okay?